después de un merecido periodo de descanso por las vacaciones de las fiestas patronales de nuestro querido país El Salvador y de la semana de refuerzo académico, vamos a retomar la guía de las 3, semana 12. La unidad número 6 se llama La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido es tipos de suelos. Él resuelve importancia de la conservación y de la protección de los suelos y horizontes del perfil del suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo es uno de los componentes que forman los ecosistemas terrestres, por lo que es fundamental para la vida, pues en él suceden una serie de procesos tales como el ciclo del carbono, que es importante para los seres vivos, y estos determinan el equilibrio de los ecosistemas. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre y está en constante cambio. ¿Cuál es la composición del suelo? El suelo está compuesto por 3 fases. Fase sólida se divide en 2 partes, inorgánica y orgánica. La parte inorgánica, aquí es donde se encuentran las rocas y los minerales, los cuales son productos de la meteorización. La parte orgánica es esta fase en donde encontramos todo lo orgánico como restos de los seres vivos, madera y vegetales, los cuales pueden encontrarse en mayor o menor grado de descomposición, siendo el humus la que se halla en mayor descomposición. La fase líquida es el agua que contienen los suelos. Esta agua es también la que absorben las raíces de las plantas y es la que conforman los acuíferos. La fase gaseosa es el aire que se encuentra en los suelos, permaneciendo en los poros de mayor tamaño que el agua deja libre. Este aire es el que permite el proceso de respiración de las plantas. El perfil del suelo es el corte vertical del suelo que se caracteriza por una serie de capas nombradas horizontes. Estas son horizonte O, concierne la capa superficial del horizonte A. Horizonte A, la capa del suelo más superficial y es donde están los resultados de todos los procesos vegetales. Es abundante en humus. Horizonte B, esta capa carece de humus y es donde se encuentran los materiales que son arrastrados desde el horizonte A. Y horizonte C se forma por la roca madre rodeada de fragmentos derivados de la meteorización. El horizonte D es la roca madre que no ha sufrido ninguna alteración física o química de manera significativa. ¿Cuáles son las características del suelo? El suelo posee diferentes características, iniciando por la textura. Esta se refiere a la proporción de las partículas minerales y se listan a continuación. Arena está conformada por el resultado del rompimiento de la roca. Limo constituye las partículas intermedias entre las arenas y arcillas. Arcilla es el material más predominante del suelo, puesto que se encuentra formado por minerales, y aquí tenemos el horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D. Otra característica del suelo es su estructura, que es la manera en que se reúnen las partículas del suelo. Y finalmente la porosidad, que se encuentra determinada por la textura y estructura del suelo, ya que la relación entre ellos marca el tamaño de los poros y a su vez la permeabilidad del suelo. Los suelos se forman mediante la meteorización de la roca madre gracias al clima, creando alteraciones a sus componentes químicos mineralógicos y a sus constituyentes físicos, provocando modificaciones en la roca madre. Después aparecen los colonizadores, conformados por los hongos, bacterias y musgos, aportando al suelo materia orgánica con sus restos, así como la liberación de compuestos que sirven para atacar los minerales del suelo. Algunos organismos vivos que se encuentran en el suelo son hormigas, larvas, lombrices, ácaros, escarabajos, ciempiés, mamíferos pequeños como topos, ratas, etc. También en el suelo se encuentran microorganismos como bacterias, hongos, arqueas y los protozoarios. Al cabo del tiempo aparecen los primeros agentes vegetales, quienes le otorgan parte de la materia orgánica al suelo al descomponerse y aceleran la meteorización con sus raíces. ¿Qué daña a los suelos? La pérdida de la productividad del suelo se refiere a la degradación del mismo por la contaminación, disminución fértil y la erosión. La degradación del suelo puede darse por factores producidos por los seres humanos, factores antrópicos o por factores naturales.
Y aquí tenemos el proceso de formación del suelo que se llama edafogénesis. En el número 1 tenemos el inicio de la meteorización de la roca madre. En el 2 tenemos la desintegración gracias a la materia orgánica. En el 3 tenemos la formación de humus y de los horizontes. Y en el 4 tenemos la vegetación de un suelo ya desarrollado. ¿Cuáles son los factores antrópicos? Son la deforestación, el pastoreo excesivo, las prácticas agrícolas inadecuadas, la sobreexplotación de acuíferos, el abandono de cultivos, minería, etc. ¿Cuáles son los factores naturales? Los vientos y lluvias fuertes, las sequías, los suelos con mayor pendiente o con inclinación pronunciada, la menor vegetación y permeabilidad. ¿Cuáles son los tipos del suelo en El Salvador? Tenemos los suelos arcillosos, que es un tipo de suelo que tiene partículas, son muy pequeñas, por lo que permite la retención de agua y su permeabilidad es escasa. Tenemos los suelos aluviales, que se ha desarrollado a partir de sedimentos depositados por corrientes de agua, de inundaciones, ríos, arroyos, etc. Los suelos andisoles, que son suelos jóvenes en los que la roca madre es la ceniza volcánica depositada por la actividad volcánica reciente. Los suelos regosoles, que son suelos conformados por materiales sueltos, alterados y de textura fina. Y luego tenemos el ponte a prueba, donde ustedes van a responder estas 4 preguntas. 1 es la fase de composición del suelo, en donde se encuentran las rocas y los minerales, los cuales son productos de la meteorización. Estamos hablando de la fase sólida inorgánica. Pregunta 2. En el perfil del suelo es el horizonte donde se encuentran los resultados de todos los procesos vegetales. ¿Es abundante en humus? Estamos hablando del horizonte A. La pregunta 3. La porosidad está determinada por la textura y la estructura del suelo, puesto que la relación entre ellos marca el tamaño de los poros y a su vez la permeabilidad del suelo es verdadero. Y el suelo es la capa superficial de la corteza de la tierra y no se encuentra siempre en constante cambio. Eso es falso. Vamos al resuelve. Preguntas de análisis. ¿Cuál es la importancia de la conservación y protección del suelo? El suelo da energía, frescura, nutrientes a las plantas para poder desarrollarse. El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con su función. ¿Por qué crees que es importante el papel que realizan los organismos como larvas, hormigas, etcétera, y microorganismos como bacterias, hongos, etcétera, que viven en el suelo? Porque una mayor cantidad de microorganismos en el suelo permite una mejor actividad metabólica y enzimática para obtener plantas bien nutridas con buena capacidad para producir. Ahora, realiza una lista de cómo crees que se podrían disminuir los factores antrópicos y evitar de esta forma la degradación del suelo. La degradación del suelo se debe a la contaminación, erosión, salinización, compactación, acidificación, entre otras, por lo que los factores antrópicos que ayudan a evitar de la degradación del suelo se deben enfocar a estas causas. Así tenemos plantar árboles, no talar, no causar incendios forestales, no quemar basura o residuos de cosechas, no realizar compactación innecesaria de los suelos, utilizar maquinarias que no sean tan pesadas y que realicen una compactación indirecta sobre los suelos, promover cultivos y ganadería con control de los suelos, no contaminar los suelos, no utilizar fertilizantes nitrogenados. Y ahora vamos al crucigrama, responde las preguntas y coloca las respuestas en el crucigrama. Bueno, yo se las voy a responder y ustedes las ubican de acuerdo a las horizontales y a las verticales. Pregunta 1. Sustancia compuesta por productos orgánicos, específicamente de organismos en descomposición, se llama humus. Pregunta 1, horizontal. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios la palabra humus. Pregunta 5, horizontal. La forma en que se reúnen las diversas partículas del suelo se llama estructura. Miren, pregunta 5, tenemos una palabra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Ahí tenemos la palabra estructura en la 5 horizontal. Vamos a la pregunta 6. Capa superficial de la corteza de la Tierra y siempre está en constante cambio. La 6 tenemos una pregunta 1, 2, 3, 4, 5 letras y es la palabra suelo, 5 letras. Vamos a las verticales. Número 2. Proceso que produce la degradación de las rocas en contacto con la atmósfera se llama meteorización. El número 2 es una palabra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espacios.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espacios. Ahí iría la palabra meteorización de forma vertical acá, en esta columna. Luego, pregunta 3. Tipo de suelo cuyas partículas son muy pequeñas por lo que retiene agua y su permeabilidad es escasa, sería arcilloso. Estamos hablando de la pregunta 3 vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Pregunta 4, proceso de formación del suelo. Estaríamos hablando de la edafogénesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La pregunta número 4, vertical, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, de esa manera estaríamos completando el crucigrama. Solo está de que le coloquen las palabras en los espacios correspondientes. Y luego viene lo que es la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a evaluar de acuerdo a su desempeño, si lo ha realizado o lo hace con ayuda o necesita practicar más para lograrlo. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado, estaríamos completando la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 12. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y a todas.